El consumo de la utopía romántica, el amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Autoría de Eva y Luz. Parte 1. Cuando el romance conoció al mercado. Capítulo 1. La construcción de la utopía romántica. La investigación del vínculo entre el amor romántico y el capitalismo puede parecer banal para los historiadores. Por otra parte, dicho vínculo se ha analizado con gran profundidad en varios estudios y clásicos acerca de las ideologías que acompañaron el auge del capitalismo. Nota de la autora. Una de las teorías más comunes sostiene que, al mejorar los niveles de vida, el capitalismo temprano alivió las preocupaciones económicas cotidianas. El correspondiente descenso en las tasas de mortalidad también constituye una variable clave en la explicación de la, entre comillas, revolución afectiva, que se produjo en Inglaterra hacia fines del siglo XVII y en Francia durante el siglo XVIII. Es más, se considera que el amor romántico es una de las ideologías que acompañaron e incluso facilitaron el ascenso del capitalismo. Según Herbert Lentz, 1982, por ejemplo, el individualismo afectivo fue posible gracias a ciertas situaciones macroeconómicas, como la generalización del capitalismo temprano. Fin de la cita. Tanto los historiadores como los sociólogos han aceptado que, al verse trastocados los modelos anteriores de orden social, se produjo un surgimiento del individualismo y un aislamiento de la familia. Lewis, 1983. Sin embargo, también se forja otro vínculo en el lugar que viene a ocupar el amor entre los ideales culturales de privacidad y en el seno de la familia nuclear, dos elementos centrales para la cosmovisión de los empresarios capitalistas. Fin de la nota de la autora. Sin embargo, a pesar de entender mejor de qué manera contribuyó el amor romántico a reforzar ciertos aspectos de la ideología del capitalismo industrial, como el individualismo, la privacidad, la familia nuclear y la separación de las esferas según el género, todavía no comprendemos los mecanismos mediante los cuales se entrecruzaron el mercado y el amor. Es decir, los modos en que la experiencia romántica se tradujo en prácticas económicas, y a su vez éstas se trasladaron a una estructura de sentimientos. Concretamente, todo enfoque que conciba al amor romántico como un subproducto de la ideología burguesa no estará en condiciones de explicar la intersección entre este y el mercado capitalista en las etapas más recientes de su expansión, cuando se orientó a la producción masiva de bienes. La interrogante sería entonces, ¿cuál fue la función que cumplió el romance como temática cultural en la construcción de los mercados de consumo masivo? Ya a la inversa, ¿de qué modo se incorporaron las prácticas económicas del mercado a las prácticas amorosas? Para empezar a comprender esta relación resultan muy útiles los estudios realizados sobre el divorcio y el fenómeno de las citas románticas a principios del siglo XX, ya que estos identifican las presiones que en ese momento ejercían sobre el matrimonio las nuevas definiciones del ocio y el consumo. Tanto el análisis precursor de Bailey, 1988, sobre el surgimiento de las citas, como el estudio de May, 1980, que sirvió de pivot para comprender la crisis de la institución matrimonial en ese periodo, señalan las diversas maneras en que el consumo se combinó con las nuevas definiciones de romance e intimidad, al mismo tiempo que incidió en ellas. No obstante, May y Bailey se concentran en la relación entre género, consumo y matrimonio, sobre todo con respecto a las modificaciones en el estatus femenino y en las autodefiniciones de las mujeres, mientras que este trabajo está dedicado a la proyección de esos nuevos modelos románticos en la lucha de clases por los sentidos del consumo, la intimidad y las tecnologías del ocio. En concreto,
Este libro presta especial atención a las maneras en que el sentido del romance se entrelazó con el del consumo, los bienes y las tecnologías del ocio. Así, en el presente capítulo y en el siguiente se intentan trazar un marco para la intersección del amor y el mercado en términos de las relaciones de clase, a modo de mapa donde se señala el punto de cruce complejo entre una emoción, el amor romántico, y la esfera económico-cultural del consumo. Dicha intersección se da mediante dos procesos: la romantización de los bienes de consumo y la mercantilización del amor romántico, que se analizan en los capítulos 1 y 2 respectivamente. La romantización de los bienes de consumo es el proceso por el cual dichos bienes adquieren cierta aura romántica en las películas y en las publicidades de principios del siglo XX, mientras que la mercantilización del romance se refiere al proceso mediante el cual las prácticas amorosas se van asimilando y entrelazando cada vez más con el consumo de las tecnologías y los artículos dedicados al ocio que ofrece el nuevo mercado masivo de esa época. Tanto uno como el otro se dan durante una etapa de agitación intensa en la esfera cultural, en la esfera económica y en la esfera social. Entre 1870 y 1900, la población de los Estados Unidos crece en proporciones gigantescas, de manera tal que los mercados se expanden y el Producto Bruto Nacional pasa de 15.800 millones de dólares en 1987 a 70.300 millones de dólares en 1921. De hecho, el periodo que transcurre entre el final de la Guerra Civil y la caída de la bolsa en 1929 suele designarse como la edad de oro del capitalismo. Estimulada por el ímpetu que el ferrocarril le otorga al intercambio comercial, la economía recibe una gran afluencia de inversiones privadas, que permanece estable hasta 1929. En 1930 los centros urbanos ya han crecido tanto que el 80% de la fuerza laboral trabaja fuera del sector agrícola. Con este proceso aumenta la cantidad de empleos para la clase obrera, al igual que los puestos de trabajo administrativo. En el mismo periodo se registra también la aparición de las grandes empresas nacionales, que ejercen un dominio mayor cada vez sobre la economía estadounidense. Según Alfred Chandler, 1977, especialista en historia de la economía, dice que en la década de 1920 se produce la maduración del mercado masivo, ya que, llegado ese momento, las industrias fabriles cuentan con todo el equipamiento necesario para responder a la nueva demanda de bienes de lujo y de consumo masivo. Esa gran expansión del intercambio y la producción comercial va de la mano con un desplazamiento en los modelos de consumo y en su intensidad. Si bien el consumo doméstico de la clase media y el gasto en artículos superfluos o de lujo ya se habían incrementado a mediados del siglo XIX, ese fenómeno se exacerba con el crecimiento de los ingresos per cápita, que permite un mayor gasto en bienes y servicios dedicados al ocio a medida que la semana laboral se va acortando. De hecho, en la década de 1920, la jornada laboral de 8 horas ya estaba totalmente instaurada, y se estima que en 1935 un estadounidense promedio gastaba el 8% de sus ingresos en bienes y servicios de recreación. Estas nuevas actividades se efectuaban en las ciudades que estaban creciendo, mientras que en los pueblos más pequeños la diversión seguía ocupando un espacio tradicional e informal. En las grandes ciudades entonces se producía un desarrollo espectacular de las actividades comerciales de recreación, acentuado por la aparición de un sistema nacional de publicidad que sería una de las principales fuerzas que impulsaron la transformación de la economía estadounidense en un mercado de consumo masivo. La fuerte demanda de bienes suntuarios alimentaba ese sistema de publicidad y al mismo tiempo era alimentada por él. En los Estados Unidos el amor romántico adquiere prominencia a partir del siglo XVIII.
Los estadounidenses, más que los ciudadanos de cualquier otra sociedad occidental en proceso de industrialización, comienzan a basar sus decisiones maritales en criterios emocionales más que en intenciones sociales, y esta tendencia se acelera hacia fines del siglo XIX. Véase Lewis 1983. Así, la selección de una pareja queda a cargo de cada individuo por considerarse que el amor es un factor decisivo para la felicidad conyugal. Esa autonomía de la pareja aumenta también en la década de 1920, cuando la asistencia de los jóvenes a las universidades distiende aún más los controles familiares y sociales. Véase FAS 1977. En este sentido, el surgimiento de una esfera social independiente para la cultura joven va legitimando las relaciones íntimas con personas del sexo opuesto, en tanto elemento intrínseco de la socialización para la vida adulta. En palabras de Fass, durante la década de 1920, en los predios de las universidades mixtas o agencias matrimoniales, como las llamaban algunos, el sexo era una inquietud permanente entre grupos de pares. Fin de la cita. En la clase media empezaban a distenderse las llamadas buenas costumbres victorianas, y algunas prácticas tales como las citas románticas y el contacto físico sin coito aparecían como formas aceptadas de exploración sexual previa al matrimonio. Véase Rodman 1984, Guy 1984, Fass 1977, Sidman 1991. Por otro lado, el ascenso de las mujeres en el plano educativo y su ingreso en la fuerza laboral explican en parte por qué se debilita la adhesión a la ideología victoriana de las esferas separadas según el género. La modificación en las costumbres sexuales y el incremento de la presión para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en la esfera pública son dos factores que a su vez afectan al modo en que estas últimas deciden pasar el tiempo libre. En efecto, las mujeres comienzan a realizar las mismas actividades de recreación que los hombres, y se colocan a la par de ellos en tanto integrantes de aquello que la historiadora Katie Pace, 1986, ha definido como un espacio heterosocial. La comercialización cada vez más generalizada del ocio fomenta estas nuevas actividades heterosociales. De hecho, durante el periodo transcurrido entre 1880 y 1890, se registra un aumento rotundo en la cantidad de salones de baile, parques de diversiones y cines. Véanse Pace 1986, Kayson 1981, May 1980, Dulles 1965 y Brandon 1991. Sin embargo, la industria del ocio consolida su poderío económico solo en 1910, cuando algunas de sus ramas, como la cinematográfica, ponen en marcha ciertas prácticas monopólicas. Por último, las nuevas tecnologías reestructuran el paisaje cultural de los Estados Unidos a principios del siglo XX, con inventos como el teléfono, la máquina de escribir, la imprenta de alta velocidad, el fonógrafo, la radio, la fotografía y el cine, que amplían el acceso del público a la cultura masiva mediante los diarios, las revistas, las canciones populares y las películas. Todas esas modificaciones culturales, sociales y económicas contribuyen a transformar el sentido del amor, que comienza a incorporarse de manera progresiva a la cultura emergente de los medios de comunicación y al mercado masivo. Si bien el presente análisis se basa en estudios anteriores sobre el amor, puede distinguirse de ellos en tanto pone el acento sobre la interacción de los diferentes significados del amor en diversos medios, como la publicidad, las revistas y el cine. En esta línea, el principal argumento que sostenemos es que las prácticas de consumo adoptan una multiplicidad de significados, los cuales pueden revelarse y desentrañarse examinando los medios masivos de comunicación. Ahora bien, las transformaciones en el sentido del amor están caracterizadas por los siguientes fenómenos.
1. La secularización del discurso amoroso, ya que el amor se desprende de la religión. 2. La creciente importancia del amor como tema en la cultura de masas, sobre todo en el cine y en la publicidad. 3. La asociación del amor y el consumo, o más concretamente, la romantización de los bienes de consumo. 4. La inclusión de conceptos como intensidad y diversión en las nuevas definiciones del romance, el matrimonio y la vida doméstica. Todas estas transformaciones culturales articulan una nueva utopía del amor romántico que luego adquirirá carácter generalizado y dotará de un nuevo significado a varios actos de consumo. La secularización del amor o el amor como nueva religión. En la sociedad victoriana, el amor heterosexual era objeto de adoración. Constituía una suerte de deidad a la cual los victorianos estaban dispuestos a dedicarle la propia existencia. Véase Guy 1984. Basta con leer los siguientes fragmentos de revistas publicadas a principios del siglo XX para observar que el amor heterosexual ocupaba una posición privilegiada en las vidas de los hombres y las mujeres de clase media. Nota de la autora. Los artículos analizados provienen de las siguientes revistas destinadas a la clase media. The Saturday Evening Post en adelante se la leerá como SEP. Cosmopolitan, Ladies' Home Journal en adelante se la identificará con LHJ. Harper's, Forum, American Magazine. Good Housekeeping en adelante se la leerá como GH. Y Woman's Home Companion, en adelante WHC. Para seleccionar los artículos se buscaron los términos romance, amor, matrimonio y cortejo, en la Reader's Guide to Periodical Literature. También se analizó la famosa revista Photoplay, dedicada a los fanáticos del cine. Como esta última no está incluida en la Reader's Guide, se revisaron todos los artículos relacionados con el amor, el cortejo y el matrimonio, para luego seleccionar los publicados entre 1923 y 1931. A tales fines se tomaron los números publicados entre los meses de diciembre y mayo de cada año. Fin de la nota de la autora. Las lecturas dicen: no hay corona sobre la tierra tan resplandeciente de magnificencia como la gloria que corona la vida humana, el amor mutuo y recíproco entre un hombre y una mujer. Encontrado en El camino para ganar a una mujer. O La manera de conquistar a una mujer, en Cosmopolitan, agosto de 1903, página 399. Otro artículo dice: el amor más grandioso, el que existe entre un hombre y una mujer, es necesariamente, según entiendo, el tipo de amor más elevado que se puede alcanzar en la juventud de una mujer. Debería ser el momento de mayor plenitud y florecimiento, el resultado final de todos nuestros años de juventud. Todos los otros tipos de amor no son más que una preparación para este. Encontrado en El lugar del amor en la vida de una joven, en la revista LHJ, febrero de 1908. En efecto, el amor representaba un concepto central para la conciencia de sí en la era victoriana, ya que a través de él las personas aprendían a conocer no solo a su pareja, sino su propio yo. Funcionaba como un modelo de expresión auténtica, aunque restringida, del mundo interior de los sujetos, a la vez que constituía un medio para alcanzar la perfección espiritual, como lo demostraba la asociación constante del discurso romántico con los valores y las metáforas de la religión. Nota de la autora. El amor aparece entrelazado con los motivos religiosos mucho antes de la era victoriana. De hecho, el amor cortés del siglo XII transfiere a la dama la adoración religiosa antes depositada en la Virgen María. El caballero venera a la dama como si fuera una especie de divinidad. Sin embargo, en los Estados Unidos la influencia religiosa no proviene del misticismo católico,
sino del ascetismo protestante. Fin de la nota de la autora. Este entrelazamiento del discurso religioso con el amoroso se extiende aún a las 2 primeras décadas del siglo XX, como se observa en los siguientes fragmentos de revistas de la época. Dice: no existe amor verdadero que no tenga recompensa alguna, pues incluso en los casos en que nos niegan el amor correspondido, nos quedan todas las otras bellas recompensas que acompañan ese sentimiento: la nobleza y los ideales elevados que nos otorga el amor, el goce de servir al prójimo, la mayor comprensión y la mayor riqueza y plenitud de nuestra vida. Encontrado en La Torre de Rapunzel, el amor ideal para toda joven, en WHC, febrero de 1910. Otro artículo dice: el amor sagrado puede y debe ser una llama. Nuestro Señor es un fuego abrasador, y nuestro Señor es amor, y el amor humano, la pasión pura que Dios nos ha otorgado como un don, puede y debe ser una llama abrasadora que consuma nuestra lascivia y nuestro salvajismo para consagrar nuestros placeres humanos más apreciados. Encontrado en ¿Con quién deberías casarte?, en G.H., abril de 1912. En efecto, el amor romántico aparece en las revistas de la época destinadas a la clase media como un sentimiento religioso capaz de sublimar los instintos animales y elevar el alma mediante la dedicación permanente al ser amado. Ahora bien, esos ideales se expresan en el marco de la división de géneros en esferas separadas, propio de la sociedad victoriana, y presentan el amor en términos de las tareas, entre comillas, femeninas, que enriquecen y elevan el espíritu, lo que a su vez ofrece un modelo de pureza sexual y espiritual para las mujeres. No obstante, a medida que la religión va dejando de ocupar un lugar central en la sociedad durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el amor romántico se ve arrastrado inevitablemente por la nueva ola de la secularización. Nota de la autora. Aquí utilizo la frase secularización de la cultura para referirme al proceso por el cual la religión deja de funcionar como un sistema colectivo de salvación. Para ello también se puede consultar a Bell 1976 y 1980, a Berger y Kellner en 1973. Fin de la nota de la autora. La temática del altruismo, el sacrificio y el idealismo va quedando cada vez más relegada. El amor romántico deja de presentarse en términos del discurso religioso en el mismo momento en que comienza a cumplir una función primordial para la cultura de la época. Es más, según algunos historiadores, reemplaza a la religión como punto central de la vida cotidiana. Listra sugiere que dicho proceso se inicia en el siglo XIX y constituye un factor decisivo en la secularización del vínculo entre hombre y mujer. Para ella, dice, sobre todo durante el cortejo se puede constatar que el amor romántico contribuye a reemplazar a Dios por el amante como símbolo central de significación máxima. En la nueva teología del amor romántico, los enamorados se transforman mutuamente en divinidades. Fin de la cita. Listra, 1989, página 8. Albert Ellis, 1960, en su página 65, por su parte, avanza aún más al arriesgar que combatiendo las restricciones que impone una religión todopoderosa, el amor romántico, a la larga logra transformarse casi en una religión por derecho propio. Fin de la cita. En este sentido, una vez que el discurso religioso y la ideología de las esferas separadas dejan de constituir su marco ideológico principal, el amor romántico se transforma en un valor independiente de otros elementos. La cultura de las masas lo convierte en uno de los mitos más generalizados de la vida estadounidense contemporánea. Véanse Swindoll 1980, Rodman 1984. La potencia de esta mitología surge en parte de la nueva ecuación entre felicidad individual y amor, o matrimonio. Los sentimientos de la siguiente lectora de 1931 podrían hacerse extensivos a los de muchas otras. Dice: para mí no cabe duda que un matrimonio feliz es la mejor manera de alcanzar la felicidad verdadera.
Los 10 años que he pasado con mi marido superan todo lo demás. Fin de la cita. La asociación sistemática que se registra entre el amor, el matrimonio y la felicidad difiere de las representaciones características del siglo XIX, en las que el amor aparece con mayor frecuencia como un sentimiento trágico. En la popular novela Charlotte Temple de Susanna Haswell Rawson, por ejemplo, un oficial seduce a una joven virtuosa para luego abandonarla y dejarla en manos de un destino desgraciado y funesto. En la historia se enseña que el amor romántico es una emoción peligrosa, conducente a las peores calamidades, si no se la controla con la razón y la virtud. Para los victorianos entonces la moralidad contiene al amor. Se trata de un medio para alcanzar un fin, el del autoconocimiento y la edificación espiritual. Sin embargo, a medida que se acerca el siglo XX, la temática amorosa se modifica notablemente. Se empieza a representar al amor no solo como un valor en sí mismo, sino también como un elemento importante en la búsqueda de la felicidad, definida cada vez más en términos de la individualidad y la esfera privada. En contraste con las representaciones anteriores de carácter melodramático y moralista, las películas y las revistas de principios del siglo XX continúan con la línea iniciada por el teatro del siglo XIX y equiparan el amor con la felicidad individual y la reafirmación personal. El aumento en la importancia del amor para la cultura de masas durante los primeros 30 años del siglo XX puede rastrearse en la Reader's Guide to Periodical Literature, un índice temático de artículos publicados en diarios y revistas desde 1901. En ella se observa un incremento constante de los artículos enumerados bajo las entradas de romance, matrimonio y cortejo. Para el año 1900, por ejemplo, la guía contiene menos de 10 referencias a artículos sobre el tema del amor, pero en la década de 1930 la cifra ya había aumentado de manera considerable. Además, varios sondeos realizados en 1932 sobre el contenido de las películas demuestran que la temática del amor era más prominente que la del sexo o la violencia, lo que resulta muy significativo, ya que en ese momento el cine era el ámbito de esparcimiento más frecuentado. En cuanto al teatro, también se registra un incremento constante de las obras románticas a partir del siglo XIX. Con respecto a las novelas, la temática más popular entre el público femenino en el periodo transcurrido de 1880 a 1920, además de las historias sobre el oeste, es el romance histórico, cuyo éxito acompaña el crecimiento en la comercialización de las novelas. Véase Branden, 1991. Como se ha visto, la concepción del amor en tanto valor ideal no es ninguna novedad, ya que se remonta a la época victoriana. Véase en Gay, 1984, Rodman, 1984. Lo que es nuevo no son los sentimientos per se, sino la creciente visibilidad de la conducta romántica como los besos y el contacto sexual sin coito en los espacios públicos, con frecuencia opulentos y glamorosos, representados mediante una herramienta ubicua y colectiva, los medios masivos de comunicación. Asimismo, resulta novedosa la fusión de dicha conducta con los valores opuestos a la reserva moral y sexual de los victorianos. La cultura de masas no crea el ideal del amor ni lo infunde en los actores sociales del periodo, pero sí transforma ese antiguo ideal en una utopía visual que combina la fantasía romántica con ciertos elementos del sueño americano, como la opulencia y la confianza en sí mismo. Así, aunque la temática del romance no nace con el cine, este provee una oferta interminable de películas sobre el amor, como señala Jules 1965, una vez que el cine descubre el amor, se aferra a él. Dicha temática adquiere tanta importancia que un artículo de 1928 publicado en la revista Photoplay, una guía de éxitos de taquilla, advierte a los cineastas con un tono casi burlón que si una película lleva en su título las palabras amor, pasión o romance, debe transcurrir en una ciudad con connotaciones románticas como Viena o París. Es más, en el mismo artículo se aconseja que todos los títulos contengan alguna clase de insinuación sexual. Dice: la palabra amor en el título garantiza que hombres, mujeres y niños querrán pagar la entrada. El segundo lugar lo ocupan otras palabras sensuales como pasión, corazón,
besos, mujer, escándalo, diablo, matrimonio, carne y pecado. Si es necesario elegir un momento del día, no duden en elegir la medianoche. Un beso a la medianoche es mucho más sensual que un beso a la tarde. Fin de la cita. Encontrado en A. Smith, El amor y la taquilla, la verdadera historia de un congreso cinematográfico, en Photoplay, enero de 1928, página 37. Esta imagen del cine como escenario de las pasiones ardientes se verifican con un sondeo realizado en 1935, durante el auge de la industria cinematográfica, que demuestra que el amor era el tema más importante representado en las películas, lo que a su vez se constata mediante un estudio posterior en los filmes hollywoodenses de la década de 1930. Dicho estudio confirma que de una muestra representativa de 100 películas, 95 contienen alguna línea argumental relacionada con el amor romántico. El uso en Hollywood de aquello que Burwell y sus colegas definen como la fórmula romántica, que alcanza su punto máximo en esa década, incluye tanto las temáticas anteriores como las nuevas temáticas amorosas. En efecto, las temáticas anteriores extraídas de tradiciones como la literatura caballeresca, la novela romántica burguesa y el melodrama estadounidense entrelazan el amor con el matrimonio para ofrecer una idea de felicidad conyugal que representa la vida matrimonial en términos de un final feliz. Ahora bien, a la vez que se reciclan las temáticas tradicionales, el amor romántico y el sexo adquieren nuevos valores y conductas, asociados con la ética emergente del consumismo. Para crear el público que necesita una industria cinematográfica cada vez más poderosa, algunas películas recurren a imágenes tomadas del mercado de consumo. Ya en la segunda década del siglo XX, las películas comienzan a elaborar una fórmula autoconsciente de moralidad sexual y romántica para la clase media, que abrevan las principales características de la cultura estadounidense de la época: el individualismo, el consumo, el ocio, las citas amorosas fuera del control familiar y la exploración de una nueva moralidad sexual. El sistema establecido en Hollywood durante el periodo de entreguerras codifica y publicita esa nueva fórmula. Por ejemplo, gran parte de las obras realizadas por Cecil DeMille, el cineasta más famoso de la época, se centran en lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para tener un buen matrimonio. Como señala Larry May en sus filmes, se transmite el mensaje de que los hombres esperan que sus mujeres sean bellas y se arreglen para estar atractivas, mientras que las mujeres esperan que el matrimonio sea entretenido y que sus maridos les ofrezcan diversión. Nota de la autora. Según May, 1980, página 220, el elemento más básico de las películas creadas por Cecil DeMille es la resolución del conflicto matrimonial mediante la participación mutua de los casados en el consumo de ocio y productos de belleza. May resume el mensaje de esos filmes como la contención de la sexualidad en la esfera del ocio. Las películas más famosas de DeMille, como A las mujeres o No cambies de esposo, Macho y hembra y ¿Por qué cambiar de esposa?, de 1920, se inician con un conflicto entre marido y mujer por el carácter demasiado serio, es decir, demasiado victoriano de uno de ellos. A los maridos les aburre que sus mujeres sean demasiado respetables, o a las mujeres les cansa que sus maridos estén obsesionados con el trabajo. Cuando el miembro insatisfecho de la pareja ingresa en el mundo del ocio y la diversión, lleno de color y aventuras, el otro se ofende y comienzan los trámites de divorcio. El conflicto se resuelve cuando el personaje, chapado a la antigua, acaba por aceptar la belleza, la juventud, el ocio y la diversión como valores deseables. Fin de la nota de la autora. Dichos mensajes se ven reforzados cuando surge el sistema de la figura estelar, un aparato mediante el cual la vida y la personalidad de los actores y las actrices se transforma en ícono cultural y objeto de consumo. Además de difundir al público en general los detalles de la vida privada de esos astros, el periodismo de espectáculos acompaña la temática de los romances que aparecen en las películas y se hace eco de ellas. Así, por ejemplo, una vez que la industria cinematográfica advierte el éxito de taquilla que tiene la película El Jeque de Rodolfo Valentino, estrenada en 1921,
los jefes de la industria hacen todo lo posible por capitalizar la popularidad del actor al presentarlo como un amante tan magnífico en el cine como en la vida real. Es más, los directores de Hollywood comienzan a manipular la selección del elenco de manera tal que las parejas en pantalla sean también parejas en la vida real. Así, en la revista Photoplay se lee lo siguiente. Sabemos que muchas veces los romances cinematográficos son reales, pues con frecuencia acaban en una boda entre el héroe y la heroína después de que las imágenes ya se han borrado. Fin de la cita. Esas tácticas tienden a disolver la línea cada vez más tenue que divide la vida real y la vida ficticia de los actores y las actrices, para así crear un efecto de verosimilitud que da la impresión de que los astros apenas se interpretan a sí mismos, como lo diría Waxman en 1993 en su página 23. Cuando las figuras estelares de las películas llevan el mismo tipo de vida glamorosa que muestran en el cine, esta no solo ejemplifica lo que es el romance per se, sino que sirve para reconciliar dos ideas en apariencia contradictorias, la del matrimonio como una empresa frágil confirmada por el aumento en la tasa de divorcios y la del matrimonio basado en el amor eterno, ilustrada por las vidas conyugales supuestamente idílicas de los actores y las actrices. Vale como ejemplo de esta dualidad un artículo publicado en la revista Photoplay donde se afirma lo siguiente sobre Mary Pickford y Douglas Fairbanks, que dice: ellos viven un gran poema de amor en esa relación práctica, difícil y tan discutida que es el amor moderno. Fin de la cita. Encontrados en La vida marital de Douglas y Mary en Photoplay, diciembre de 1926, página 35. Como se observa, los astros del cine ayudan a legitimar el nuevo vínculo entre romance y consumo. De hecho, existen pocas parejas en la historia estadounidense que hayan encarnado el romance ideal tan bien como lo hicieron Pickford y Fairbanks. Aquello que los transformaba en la pareja ideal era precisamente el hecho de que reunían los requisitos deseables y a la vez contradictorios de la cultura consumista, el consumo y la felicidad conyugal eterna. La mansión exótica y lujosa que tenían en Hollywood, llamada Pickfair, era el espacio ideal para la pareja ideal. Ahora bien, Fairbanks y Pickford no fueron la única pareja hollywoodense que contribuyó a elaborar la asociación entre el romance, el matrimonio y el consumo. Esta combinación funcionó como modelo paradigmático de todas las parejas ideales. Otro ejemplo semejante es de la actriz Vilma Benke y el actor Rod LaRocque. Según la revista Photoplay, aparte de su amor y su profesión, el dinero es el asunto más importante entre ellos. Vilma anunció con sinceridad que quieren ser muy ricos. Fin de la cita. Por otro lado, el sistema de las figuras estelares refuerza la conexión del amor romántico con el nuevo ideal de la belleza impulsado por la publicidad, ya que los actores y las actrices, entre comillas, prestan sus caras y sus cuerpos a la promoción de productos de belleza mediante el respaldo comercial de dichos productos. En este ámbito también aparecen muchas parejas publicitarias que el público reconoce como parejas en la vida real y en el cine. Por ejemplo, la de Claudette Colbert y Heather Marshall. Al combinar la belleza, el glamour, la juventud, la riqueza, el consumo conspicuo y la diversión permanente, estas figuras estelares representan el ideal de la pareja perfecta para la cultura consumista. Por lo tanto, la industria cinematográfica en etapa de expansión explota la temática del amor, el matrimonio y la felicidad en términos del consumo, la diversión y el ocio, al mismo tiempo que trabaja en equipo con la industria publicitaria, también en auge, para poner estas ideas a disposición de un público deseoso de aprender y adoptar nuevas normas de conducta sexual y romántica. El amor en oferta. En la época de su nacimiento, el Sistema Nacional de Publicidad asocia el romance no solo con el consumo, el ocio y la belleza física, sino también con otra serie de valores adyacentes que pueden identificarse si se analiza la imagen de la pareja exhibida por la industria cultural de la publicidad durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Nota de la autora. Para delimitar el ámbito de este trabajo se revisaron las publicidades de 54 números de la revista mensual Photoplay, publicados entre 1923 y 1931,
y se seleccionaron solo aquellas imágenes que mostraban parejas heterosexuales. Se tomaron los números publicados entre diciembre y mayo de cada año. De este muestreo surgieron 75 imágenes publicitarias de parejas heterosexuales. Cabe aclarar que los lectores de la revista Photoplay pertenecían en su mayoría a la clase obrera. Para completar el muestreo se extrajeron otras 90 imágenes publicitarias de revistas destinadas a la clase media, como Cosmopolitan, Good Housekeeping y Saturday Evening Post, publicadas desde el año 1900 hasta el año 1939. En este caso no se tomaron muestras representativas, sino que se seleccionaron rápidamente distintas publicidades con imágenes de parejas. Por otra parte, también se revisaron 65 publicidades de automóviles. En total, la muestra estudiada en este capítulo suma 230 imágenes publicitarias. Fin de la nota de la autora. Entre 1920 y 1929, la agencia de publicidad deja de ser un negocio sencillo que vende espacio en los periódicos, para transformarse en una empresa que sirve a los intereses de los gigantes corporativos, lo que contribuye a elevarla al estatus de creadora de tendencias económicas y culturales. Si bien resulta complejo puntualizar la contribución directa de la publicidad al desempeño de la economía, es casi indudable que ésta ayudó a transformar el mercado en un sistema nacional y más tarde internacional para la circulación de imágenes y significados compartidos. Como advierte Robert Darnot, 1989, página 41, se puede aprender mucho sobre las actitudes si se estudia la estrategia de apelación, los valores invocados por la redacción de las frases empleadas en la publicidad. Un análisis de los avisos publicitarios con imágenes de parejas sirve para ilustrar cómo fueron cambiando los ideales en torno al amor. Estas imágenes nos revelan que la pareja estaba vinculada primero con los productos domésticos y la comodidad del hogar, y segundo con los productos para la expresión y el desarrollo del yo. En las revistas destinadas a la clase media como Saturday Evening Post, SEP, Ladies Home Journal, LHJ y Good Housekeeping, GH, la imagen de la pareja en general se presenta en conexión con productos y aparatos domésticos como los cereales, el pan, la vajilla, los refrigeradores, los lavarropas y los muebles, mientras que los productos para la expresión del yo aparecen con menos frecuencia, al menos durante la década de 1920. A diferencia de ellas, las revistas para la clase obrera como Photoplay publicitan menos productos domésticos y muchos más productos de moda y belleza, como jabones, champús, desodorantes, enjuagues bucales y cremas para la piel. En efecto, las imágenes publicitarias de la revista Photoplay a principios del siglo XX exhiben un vínculo notable entre el amor romántico y el estilo entre comillas florido que, según Kerry Pace, 1986, caracteriza a las mujeres de la clase trabajadora en esa época. Casi invariablemente, ya sea que se promocione un champú, un jabón, una crema facial, un perfume o una marca de ropa, los avisos muestran una pareja abrazada, el hombre de smoking y la mujer vestida de gala con collar de perlas, un estilo que aún hoy representa al lujo y el glamour. En los rarísimos casos en que la pareja no está vestida de gala, de todas maneras aparece con ropa elegante. La opulencia y un suave erotismo caracterizan el nuevo tipo de romance a la moda, que explota la industria publicitaria para promover el consumo de bienes producidos en masa. Hasta la década de 1930, los productos domésticos y los productos para la expresión del yo representaban dos sistemas de valores en competencia. Por un lado, la moral victoriana de la clase media y por el otro, la nueva moral influida por los valores de la clase obrera y de la sociedad de consumo promovida por los medios masivos. Mientras que los victorianos rechazaban el nuevo etos con vehemencia, sus defensores enaltecían el consumo y la sexualidad, a la vez que cuestionaban la ideología de las esferas separadas mediante la cual se consagraban el hogar, la familia, el trabajo arduo y la división de géneros. De hecho, la oposición temática y visual entre los productos domésticos y los productos para la expresión del yo articulaba una oposición más amplia aún, y en cierto punto novedosa, aquella que se daba entre el matrimonio y el amor romántico. En los avisos de productos domésticos resulta evidente que la pareja está casada,
pero el estado civil de las parejas que aparecen en los otros avisos con frecuencia es ambiguo. Las publicidades de alimentos, electrodomésticos y muebles analizadas para este trabajo muestran parejas en situaciones típicamente domésticas, la mujer sirviéndole la comida a su marido, la pareja sentada en una sala cómoda y bien decorada o contemplando un refrigerador moderno recién comprado. En todas estas escenas la marcada distancia entre el hombre y la mujer al mismo tiempo disuelve toda insinuación sexual y simboliza las esferas separadas según el género. La mujer le sirve la comida al hombre que está por irse a trabajar o acaba de llegar del trabajo. En cambio, las imágenes de las publicidades para productos de belleza muestran un mayor grado de proximidad física en la pareja, lo que da a entender la existencia de cierta intimidad emocional. No solo se evita la distancia espacial entre el hombre y la mujer, sino que en las revistas para la clase obrera como Photoplay, las parejas aparecen besándose y abrazándose. Semejante permisividad visual muestra que los publicistas y los editores sabían que las normas de la sexualidad eran menos estrictas para los integrantes de la clase obrera. En los avisos para productos domésticos las parejas se presentan más distantes y dentro de un ámbito que refleja el ideal de tranquilidad y estabilidad de la familia victoriana. En las publicidades de productos para la expresión del yo, por su parte, se despega a la pareja de la institución matrimonial, del hogar y de la familia. Estas indicarían que se emplea un ethos hedonista y consumista, en oposición al ideal productivo de la familia, para motivar la compra de dichos artículos. En efecto, los productos de belleza y sus publicidades ofrecían los medios para la puesta en acto de las nuevas concepciones del yo. El auge del consumismo coincide con el periodo de entreguerras cuando el yo se transforma en el centro y el espacio simbólico de la cultura, el dominio que contiene y expresa la propia identidad social. Véanse Sussman 1984, Rief 1966. En el marco de ese nuevo ethos se impulsa a los individuos a expresarse de manera, entre comillas, creativa y, entre comillas, auténtica. El amor romántico y la belleza física ya no se conciben como medios para alcanzar el matrimonio y formar una familia, sino como ventajas en ese proceso constante que Goffman ha denominado la presentación de la persona. Los nuevos avisos incitan a quienes los leen, en su mayoría mujeres, a utilizar los productos para la expresión del yo como armas de, entre comillas, seducción y de reafirmación. Véanse, por ejemplo, los siguientes textos de publicidades. Dicen: magnética, misteriosa, la fragancia sutil tejió un hechizo irresistible. Aviso publicado por la revista Photoplay en 1930. O esta, más cautivadora que la mera belleza. Aviso de perfume publicado por la revista Photoplay en 1930. O esta otra, la belleza es romance. Aviso de crema facial publicado por la revista Photoplay en 1930. Otra. ¿Es posible cambiar lo que un hombre piensa de nuestra personalidad? Para mí, el milagro lo hizo una fragancia sutil y deliciosa. Aviso de perfume publicado por la revista Photoplay en 1930. Como se observa, el vínculo entre belleza y romance se hace extensivo también al deseo de expresarse, y el nuevo nexo entre esos tres elementos se ve impulsado a su vez por la cultura consumista. De esta manera se utiliza el amor para reforzar una definición del yo centrada en los bienes que ofrecen juventud, belleza, encanto, glamour y poder de seducción. Ahora bien, estas imágenes publicitarias no se limitan a asociar el amor de modo sistemático con la creatividad, la espontaneidad, la belleza y la juventud, sino que también incluyen la temática de las emociones, las aventuras, el exotismo y las experiencias intensas por puro placer. Todos esos temas se pueden alinear bajo el mismo eje simbólico que se ha definido como anti-institucional. Turner, 1976. Hedonista, Bell, 1976. O en términos de Lears, antimodernista. Nota de la autora. En este trabajo se emplea el vocablo antimodernista tal como lo define Lears. El autor señala que a fines del siglo XIX surge una nueva cosmovisión antiurbana, entre comillas natural y entre comillas auténtica,
que se caracteriza por la búsqueda de experiencias intensas orientadas a un estilo de vida entre comillas divertido y a la expresión del yo verdadero. Lears relaciona el surgimiento del antimodernismo con el nacimiento de la cultura consumista y del discurso terapéutico impulsado por la psicología. Fin de la nota del autor. Esta nueva conexión puede observarse en el siguiente texto correspondiente a un aviso para una película de 1926, que dice: ¿de qué sirve la lucha por la vida si uno no gana una aventura romántica mientras puede disfrutarla? Aunque gane una fortuna, seguirá siendo un fracaso si nunca amó. Fin de la cita. El cruce del amor y el romance con la temática del hedonismo y el antimodernismo marca el desplazamiento de una moral victoriana hacia una moral consumista o entre comillas hedonista, que fomenta el placer de manera activa en lugar de concebirlo como ambivalencia. Hasta mediados de la década de 1920, las revistas destinadas a la clase media tendían a adoptar un ethos correspondiente al consumidor victoriano y conservador y congruente con los ideales y los valores de la familia. Ahora bien, a medida que fueron acercándose al estilo rimbombante de las revistas para la clase obrera donde resonaba el ethos consumista, en ellas comenzó a intensificarse el estilo romántico para la representación de las parejas y empezó a aumentar de manera considerable la cantidad de publicidades para productos de belleza, como se observa en el contenido explícitamente hedonista del siguiente aviso publicado en la revista Saturday Evening Post en 1931. Dice: vaya al cine y déjese llevar. Antes de darse cuenta estará viviendo la historia, riendo, amando, aleteando, luchando y ganando. Toda la aventura, todo el romance, todas las emociones que le faltan en su vida cotidiana puede encontrarlas en las películas. Ellas lo llevarán fuera de aquí, a un mundo nuevo y maravilloso, fuera de la jaula que es su vida diaria, aunque sea por una tarde o por una noche. Escápese. Fin de la cita. En esta invitación tan entusiasta para sumarse a la nueva moral de la diversión, la temática del amor se incluye casi como al pasar. Lejos de promover la comodidad sobria y práctica de la vida doméstica, las nuevas publicidades alimentan la moral, entre comillas, antimoderna de la, entre comillas, buena vida, que asocia el mercado del ocio y sus bienes con el exotismo, la caza de experiencias intensas y genuinas, las emociones fuertes y la búsqueda del romance. Cuando comienza la década de 1930, esta asociación ya se encuentra completamente incorporada a las prácticas amorosas. Tras analizar la praxis del cortejo en esa época, el sociólogo William Waller, 1937, llegaba a la conclusión de que ésta difería bastante de las costumbres anteriores en tanto constituía una conducta orientada a la búsqueda de emociones. En síntesis, durante los primeros 25 años del siglo XX, la temática del romance se fue asociando cada vez más con el consumo. Al mismo tiempo, aunque a un ritmo más lento, dicha asociación se fue incorporando al estilo de vida de la clase media. En ese periodo ocurrió también que las publicidades de productos para la expresión del yo promovieron nuevos modelos de romance, en los que se despegaba al amor romántico de la vida doméstica, de la religión, de la ideología que consagraba las esferas separadas según el género y hasta del propio matrimonio. Al presentar un contraste entre el tedio del matrimonio y la emoción del romance, esas publicidades construían una imagen negativa del primero. Así, la temática del romance se empleaba para promover gran variedad de productos, en un proceso que aquí definiremos como la romantización de los bienes de consumo. Según se observa en las imágenes analizadas, el aura del romance impregna dos niveles de consumo. Por un lado, el consumo del producto que se promociona, lo que hemos denominado consumo manifiesto. Por otro lado, el romance se asocia también con un tipo de consumo al que no se hace referencia explícita. Se trata de la actividad que está realizando la pareja, que con frecuencia corresponde al consumo de ocio. Este segundo tipo de consumo, equiparado con el romance, pero de manera implícita, lo hemos denominado consumo colateral. En todas las imágenes, el hombre y la mujer aparecen bien vestidos, maquillados y adornados con joyas y accesorios costosos. Por lo general están realizando alguna actividad de ocio que se presenta como equivalente al romance y la intimidad. Entre ellas podemos mencionar una cena en un restaurante fino,
un trago en un bar o en un salón elegante, un paseo en auto, un picnic, un viaje, unas vacaciones, una salida al cine y el baile, que era una forma de esparcimiento muy difundida en ese periodo, sobre todo en los salones. Estas actividades colaterales que se utilizan como apoyo para promocionar de manera explícita productos tan diversos como un champú, una crema de belleza, un auto, un aceite para autos o una marca de cereales, constituyen también en sí mismas actos de consumo, aunque no se las presente directamente así. En otras palabras, los bienes de consumo colateral no aparecen como tales en primer plano, sino que están insinuados en la escena como parte de aquello que las vuelve románticas, entre comillas, por naturaleza. Un aviso de aceite para autos, Mobil Oil, por ejemplo, muestra a una pareja sentada en el cine y así incita a los lectores a consumir ese producto tan poco romántico, dando a entender que si lo hacen, intensificarán su cuota de romance, ya que según el texto, el hombre y la mujer pudieron llegar al cine en invierno gracias al aceite, que de ese modo los ayudó a realizar una actividad romántica. Así, la salida al cine queda identificada como un momento romántico. El aceite no contribuye con la intimidad de forma directa, sino que ayuda a mantener el romance porque facilita las actividades de esparcimiento, que aquí equivalen al consumo de ocio y se exhiben como, entre comillas, naturalmente románticas. Es más, los integrantes de la pareja resultan ser el actor Herbert Marshall y la actriz Claudette Colbert, una dupla romántica en la vida real y en el cine. La imagen los muestra abrazados en la oscuridad de una sala de cine mirando una película donde se besa una pareja. Esta segunda pareja no es otra que la compuesta por los mismos Marshall y Colbert, quienes supuestamente se están viendo a sí mismos en la pantalla. Como se observa, la línea divisoria entre la vida real y el glamour de la ficción hollywoodense desaparece en un juego de espejos. Ahora bien, resulta importante señalar la existencia del consumo colateral en tanto éste sirve para ilustrar con qué intensidad el aura romántica aplicada a tantos otros bienes fetichiza también las actividades de esparcimiento. El romance se utiliza como herramienta para multiplicar los actos de consumo sin que ello sea visible, al mismo tiempo que se emplea para reafirmarlos. Es decir, se transforma en punto de partida para varios actos de consumo, manifiesto y colateral que se potencian mutuamente. Como se da por sentado el carácter deseable del romance, el ocio y el estrellato, Mobil Oil toma prestados esos elementos para promocionarse, mientras que el valor de estos últimos se ve reforzado gracias al uso que se hace de ellos en la publicidad del aceite. En segundo lugar, como nunca se expone el trasfondo económico del consumo colateral, este queda alienado bajo el velo de las, entre comillas, experiencias o interacciones entre hombres y mujeres. En este sentido, más que representar operaciones económicas, la salida al cine o al salón del baile simbolizan la intimidad y el paseo en auto encarna la aventura romántica y las emociones. El siguiente texto correspondiente a un aviso de jabón en polvo que se publicó en la revista Photoplay en 1930 demuestra cómo se transformó a los productos comunes y corrientes en puntos de partida para el consumo colateral. Dice: ¿por qué será que tantas jóvenes esperan el momento justo para el romance? Porque creen que la luz de la luna, la música y el ambiente son fundamentales. El romance está en todas partes. Las tardes en la playa, las caminatas por el campo y hasta los más sencillos picnics pueden ser buenas oportunidades. Pero siempre hay que estar estupenda. Fin de la cita. Así la presentación colateral del romance se basa en la ecuación inconsciente entre este y el consumo de ocio. Para la tarde en la playa, la caminata en el campo y los picnics entre comillas sencillos se requería de un auto, de tiempo libre y de dinero. Los elementos básicos del romance quedan definidos en términos vagos y esencialmente imprecisos, relacionados con aquello que Leys Klein y Joly 1988 definen como combinaciones de atributos que se agrupan en torno a la temática del lujo, la sencillez de la vida pastoral y la búsqueda de emociones. Para emplear el lenguaje de la sociología marxista, los actos de consumo colateral fetichizan el romance al negar su trasfondo económico y las relaciones sociales que los generan. Así,
Los que quedan sumidos en esas combinaciones de atributos no son únicamente los productos que se promocionan de manera directa, sino también los múltiples actos de consumo que definen el romance y se equiparan con este de modo implícito. Con el fin de, entre comillas, naturalizar las actividades románticas que se presentan para el consumo colateral, la publicidad emplea como trasfondo tres combinaciones de atributos. 1. El glamour y la elegancia en relación con los bienes de lujo, sobre todo la ropa y las joyas. 2. La intensidad y las emociones en relación con la naturaleza y los viajes, cuando la pareja aparece en un barco o en el campo. Y 3. La intimidad y el romance en relación con las cenas a la luz de una vela o las salidas al cine y a los salones de baile. Todas estas combinaciones de atributos juntos con los bienes y servicios para el ocio que se subsumen en ellas forman parte de la nueva temática cultural del antimodernismo, caracterizada por las imágenes de la naturaleza, la sencillez, la velocidad, la aventura, el exotismo, la diversión y la intensidad. Los cambios en las representaciones del romance nos dan ciertos indicios con respecto a las transformaciones en los modos de concebir el matrimonio y el amor. En el periodo estudiado, este último se presenta como un ingrediente natural y necesario del primero, al mismo tiempo que se construye como un elemento que queda por fuera de aquel. El romance frente al matrimonio. En la cultura popular estadounidense existe una tradición que presenta el amor y el matrimonio como elementos opuestos. Dicha oposición se registra en los melodramas más difundidos entre las clases bajas durante el siglo XIX, que exhiben a las parejas conyugales inmersas en violentas batallas domésticas. Sin embargo, en el contexto de la publicidad, ese viejo adagio adquiere una nueva matiz. Si bien se ofrece una imagen positiva del matrimonio, ya que la familia constituye un grupo de consumo más numeroso, también se lo muestra como una amenaza potencial al, entre comillas, frenesí de la pasión. Los avisos de la época advierten al lector que la pasión puede disiparse si alguno de los cónyuges, sobre todo la esposa, se deja estar y descuida el aspecto físico y la seducción. Así, en una publicidad de desodorante donde aparece una novia y un novio, se lee la siguiente pregunta: ¿seguirán estando tan orgullosos dentro de 5 años? El amor se enfría cuando el marido o la mujer dejan de preocuparse por la transpiración. Fin de la cita. Si bien es cierto que en la publicidad actual hallamos relaciones de causa y efecto igualmente tajantes, ese vínculo entre productos y pasión se forja a principios del siglo XX. Un aviso de jabón publicado en 1924, por ejemplo, se propone convencer a los lectores de que el producto sirve para conservar el romance con el siguiente lema: mantenga el entusiasmo del noviazgo. En el mismo aviso, bajo la imagen de una pareja abrazada, se advierte que, según un famoso novelista, el encanto de toda esposa se pone a prueba tras los primeros 2 años de matrimonio. Fin de la cita. Otra publicidad de jabón en la que también se ve a una pareja abrazada declara lo siguiente: no se nota que están casados, y eso solo se puede decir cuando la mujer es inteligente. Fin de la cita. Obviamente aquí se insinúa que las mujeres pierden el glamour y el poder de seducción cuando se nota que están casadas. Como señala Rodman, 1984, página 267, en su trabajo sobre el cortejo durante la era victoriana, dice: las parejas de novios posteriores al año 1900 ya no identifican el hogar con el poder trascendental del matrimonio. Lo que unifica y sostiene a la pareja deja de ser la vida doméstica y pasa a ser la sexualidad. Fin de la cita. La publicidad alimenta más que ninguna otra institución la idea de que, para conservar el romance, es necesario introducir en el mundo privado de la familia las exigencias y las conductas de la vida pública. Sin embargo, dicha idea no se limita al campo publicitario. En las revistas de la época también aparecen como temas candentes la oposición del romance con el matrimonio y la manera de conciliar ambas esferas. La relación entre el romance, la sexualidad y el estilo glamoroso se resume en un artículo publicado en 1930 bajo el título ¿Habrá que dejar el romance fuera del matrimonio? Allí los autores se preguntan con tono lastimoso: ¿es posible que uno se sienta como en casa entre las emociones, la belleza y el glamour del hogar romántico ideal? Encontrado en Binkley
¿Habrá que dejar el romance fuera del matrimonio? En Forum, febrero de 1930, página 72. Asimismo, algunas publicidades llegan al extremo de insinuar que un matrimonio puede mantener el romance por toda la eternidad si consume los bienes adecuados. Semejante argumento se lleva a tal punto que incluso los productos más mundanos aparecen asociados con el romance y la belleza. En un aviso de 1929, por ejemplo, el siguiente razonamiento de carácter bastante enrevesado vincula una marca de fibra de salvado con el amor romántico. Dice: en su hogar nunca se perdió el romance. Pasaron los años y su marido siguió adorándola como el primer día, aunque semejante devoción tenía un motivo evidente. Las mujeres saben que algunas posesiones son invaluables y ella las conservaba. Un brillo especial en los ojos, una piel suave, un humor radiante, los encantos que solo puede aportar la buena salud. ¿No es una pena que tantas mujeres luchen por esa salud y esa belleza sin advertir por qué fracasan? En general, la causa son las toxinas del organismo, unas sustancias tóxicas e insidiosas que provienen del estreñimiento. Muchas mujeres padecen este problema y no lo saben. Solo son conscientes de sus efectos: la piel amarillenta, los ojos resecos, el cansancio. Pero el estreñimiento puede aliviarse y prevenirse sin riesgo alguno. Miles de mujeres y de hombres se han liberado de las toxinas, han aprendido que su organismo necesita consumir fibra a diario y han encontrado la fibra que necesita en R-Bran de Kellogg's. Fin de la cita. Nota de la autora. Este aviso publicado en la revista Good Housekeeping difiere bastante de las publicidades actuales para este tipo de cereales, que hacen hincapié en los beneficios para la salud más que para la belleza y el amor. Asimismo, las imágenes del aviso parecen incongruentes con la sensibilidad de nuestra época. Sería muy improbable que hoy en día se intentara vender autos, aceite, productos de limpieza, jabón en polvo o cereales con el argumento literal de que mejoran la calidad y la intensidad del romance. Fin de la nota de la autora. Las publicidades para productos de limpieza empleaban estrategias similares. En 1930 aparecieron numerosos avisos que asignaban a dichos productos la capacidad de darle más romanticismo al matrimonio. Según sus argumentos, gracias a la eficiencia de esos artículos, la mujer estaba más feliz y por lo tanto mejor dispuesta para el romance con su marido. Los mismos productos de hoy en día se publicitarían sobre la base de la eficacia o de las ventajas para la salud. En ese momento se promocionaban en función de su capacidad para generar o mantener el romance en la pareja. Esa estrategia de asociación que consistía en romantizar los bienes promocionados rendía sus frutos porque aprovechaba la ansiedad con respecto al futuro y a la estabilidad del matrimonio que había surgido en las primeras décadas del siglo XX y que se analizaba en espacios tan distintos como las publicaciones académicas y las revistas de difusión masiva. En efecto, los consumidores consideraban que el matrimonio era una empresa frágil y que su resultado más probable era el divorcio. Para apaciguar esos nuevos temores, la industria publicitaria recomendaba el consumo de experiencias románticas intensas y de productos que estimularan la seducción, destinados a conservar la emoción inicial del romance. En otras palabras, los avisos publicitarios empezaban a mostrar el matrimonio como un estado natural de aburrimiento, salvo que uno tomara las medidas necesarias para mantener el estímulo de la juventud y de la seducción. En este sentido, por ejemplo, uno de ellos afirmaba lo siguiente: sí, enamorarnos fue bastante fácil, pero nuestro diamante dice que lo vamos a hacer durar. Fin de la cita. El hogar deja de concebirse como el altar del amor y el lugar donde refugiarse de un mundo exterior, entre comillas, hostil. Es más, se ve amenazado por el aburrimiento y en consecuencia queda expuesto a la incursión de los productos para la expresión del yo y la industria del ocio. A esta altura cabe preguntarse por qué se muestra el matrimonio como algo que excede en duración al romance. ¿Por qué los avisos promueven de manera tan activa un modelo de pasión intensa basado en el romance inicial del cortejo, en vez de concebirlo como un vínculo firme que se prolonga hasta el final del matrimonio? Por más que parezca un enfoque mecanicista, resulta tentador buscar una explicación en la economía funcional. Al prolongar la intensidad del romance incipiente conectándolo con la seducción
y transformando a esta y a la diversión en ingredientes necesarios para un matrimonio feliz, la industria publicitaria prolonga también la necesidad de efectuar prácticas de consumo en pareja. Nota del autor. La campaña publicitaria para la venta de diamantes es un ejemplo excelente de dicha expansión. Los anillos de diamantes no solo se promocionan como símbolos de, entre comillas, compromiso, sino que en los últimos tiempos se ha extendido su uso al festejo de aniversarios, con lo cual se prolonga el consumo de un bien de lujo como las joyas durante toda la vida de la pareja. En un informe publicado el 14 de febrero de 1995, la National Public Radio, Asociación de Radios Públicas de los Estados Unidos, revela que la venta de joyas representó la mayor fuente de ingresos por obsequios expendidos para el Día de los Enamorados. Fin de la nota de la autora. Además, al insinuar que los matrimonios prósperos pueden conservar por siempre la intensidad inicial del romance y la seducción, los avisos dan a entender que esas prácticas deben continuarse durante la vida de casados. A modo de síntesis, en los primeros 40 años del siglo XX la publicidad y el cine, dos industrias culturales cada vez más extensas y poderosas, desarrollaron e impulsaron un ideal utópico del amor que prescribía un matrimonio emocionante y romántico por siempre, lo cual se lograba si la pareja participaba en el dominio del ocio. Esas industrias culturales sirvieron como marco simbólico para que los nuevos ideales sobre la pasión se asociaran y se fusionaran con las nuevas prácticas de consumo. A su vez, la vinculación del romance con el ocio le dio validez a la idea de que la intensidad y la longevidad ya no se excluían mutuamente, puesto que para mantener la primera bastaba tan solo con comprar los bienes necesarios. Como se verá más adelante, esa fusión ideal de la intensidad hedonista con la estabilidad matrimonial se transformaría luego en un punto privilegiado para observar la intersección del amor con las contradicciones culturales del capitalismo. Ahora bien, cabe preguntarse en qué medida difieren esas imágenes y esas temáticas de las vigentes en periodos anteriores. Aunque en ellas resuenan las poderosas tradiciones previas del individualismo y la exaltación del amor, al mismo tiempo señalan un cambio importante en el imaginario romántico de los estadounidenses. En efecto, los bienes relacionados con el ocio se iban filtrando cada vez más en las definiciones culturales del amor, pero sobre todo, la percepción del tiempo y las propias categorías de pensamiento vinculadas con el sentimiento romántico se veían alteradas de manera considerable. El modo de representación dominante del amor romántico dejaba de ser la palabra escrita para comenzar a ser la imagen, mientras que el proceso de cortejo, antes tan extenso, empezaba a diluirse para dar lugar a una atmósfera cultural orientada hacia el presente y saturada por la búsqueda del placer. La historia romántica como espectáculo. Así como el amor en la era premoderna se expresaba mediante la poesía, el teatro o el mito, en el siglo XX se ha tornado un asunto principalmente narrativo y visual. Pasada la primera mitad del siglo XIX, el paisaje urbano comenzó a registrar ciertos cambios drásticos con la llegada de las vidrieras coloridas, el espectáculo deslumbrante de la electricidad, los centros comerciales multicolores y un caudal constante de imágenes que alteraron las categorías de la percepción y la escala del imaginario colectivo. Para más información puede consultarse a Evan y Evan 1982, Martin 1985, Mae 1980, Rosalind Williams 1982. Como bien afirman Lace Clan y Jale 1988, página 180, no debe subestimarse la importancia de este desplazamiento hacia la representación visual en general. Fin de la cita. Ahora bien, es sabido que resulta muy difícil evaluar la medida en que los medios nuevos modifican la cultura y las relaciones sociales. Si bien la cultura de la imagen ya había ejercido gran influencia en el cristianismo medieval y había logrado conservar su importancia durante la edad premoderna, la novedad de los medios masivos con la publicidad y el cine consistía en aportarles a las imágenes de la felicidad, el amor y el consumo un halo de fantasía acompañado por un fuerte enfoque realista. De este modo, las películas y las publicidades entran a ocupar una posición central en los ensueños colectivos de la sociedad estadounidense. Se podría retomar entonces la expresión de Rosalind Williams, 1982,
sobre la electricidad para afirmar que la aparición constante de romances en el cine y la publicidad coloca en el centro de la cultura estadounidense la historia romántica como un espectáculo. Al analizar las transformaciones en el estilo de las imágenes publicitarias, se detectan 4 elementos nuevos que caracterizan este proceso de visualización del amor romántico. 1. Al acercarse a la década de 1930, los publicitarios comienzan a usar cada vez más fotografías y menos ilustraciones. Como señalan varios expertos en el tema, lo que caracteriza a la fotografía es la capacidad de aparentar una representación directa de la vida real, de forma tal que el amor romántico queda sumergido en el realismo intenso de la cultura de masas. 2. Entre las fotografías durante el periodo se observa un uso más extendido de los primeros planos. Estos magnifican el rostro humano y ayudan a aumentar la identificación con el individuo fotografiado, pues reducen la distancia entre actores y espectadores. 3. En la publicidad de productos se registra un uso cada vez más frecuente de las imágenes de los astros cinematográficos que generalmente aparecen en pareja, al mismo tiempo que los actores y las actrices se transforman en ídolos culturales. Estas representaciones le aportan más glamour y esplendor a la imagen de la pareja romántica. 4. Por último, las imágenes difundidas por el Sistema Nacional de Publicidad con frecuencia se limitan a un puñado de íconos. En términos de Marchand, se trata de figuras que al mismo tiempo están bien codificadas e inspiran una suerte de respeto sagrado. La omnipresencia de esos íconos puede haber servido para transformarlos en estereotipos prefabricados que impregnan y saturan la cognición de las personas, una hipótesis que se analiza en el capítulo 3 bajo el contexto de la cultura contemporánea. Se podría pensar entonces que los mecanismos de identificación con los ídolos románticos se intensifican gracias a la convergencia de esos 4 elementos: el realismo de la fotografía y el cine, el uso generalizado de los primeros planos, la presentación de los astros hollywoodenses como símbolos de perfección romántica y la estereotipificación de las fotografías románticas. Nota de la autora. Esto no quiere decir que la identificación con las historias de amor haya comenzado cuando surgió la cultura publicitaria y cinematográfica. Los relatos de ficción del siglo XIX ya ejercían un poder de identificación muy profundo sobre sus lectores. Sin embargo, la diferencia reside en que las películas surten un efecto de fascinación en todas las clases sociales. Asimismo, el carácter visual del cine puede haber intensificado los mecanismos de identificación que ya habían entrado en funcionamiento con la narrativa del siglo anterior. Fin de la nota de la autora. Muchas canciones de la época, por ejemplo, adoptan como temática explícita la identificación con las historias de amor y con los actores y actrices célebres del cine. Para ilustrar este punto, basta con leer la siguiente letra de 1915. Que dice: le decía asomado, es lenta la vida de casados, pues esto es lo que siento. Quiero que me amen como a las chicas del cine, quiero tener héroes de a miles, quiero ser una reina como en la pantalla, con príncipes y caballeros por doquier. Quiero que me salven de una tumba acuática, quiero desafiar a la muerte, quiero que me amen como a las chicas del cine, cambio mi vida por la de las películas. Esta canción en torno a la diferencia entre el aburrimiento del matrimonio y las emociones del amor cinematográfico indica que las mujeres se esforzaban por lograr que sus historias de amor verdaderas fueran parecidas a la de las películas. Sin embargo, como se aclara en otras canciones de la época, esa identificación era peligrosa. En la siguiente letra sobre Theda Bara, actriz famosa por sus papeles de femme fatale, se mencionan algunos problemas causados por tal confusión entre la realidad y la ficción del cine. Dice: Sarah Connor iba cada noche a una función de cine, y en la pantalla veía a Theda Bara, la reina vampiresa. Veía a los hombres muriendo por ella. La amaban, pero ella siempre los engañaba. Y Sarah pensó: es pan comido, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Desde que Sarah vio a Theda Bara se transformó en un horror. Cuando arrastra la mirada, la gente queda hipnotizada. Sus guiños son atrayentes y se mueve como una serpiente. Ella te atrapará y quebrarte intentará, y como una vampiresa se irá de la escena. Los tipos se caen a sus pies y su sonrisa es falsa como sus dientes.
desde que Azeda vio, en una chica peligrosa se convirtió. Como se observa, ambas canciones describen en un lenguaje sencillo un fenómeno psicológico bastante más complejo. Al combinar dos modos de representación favorables para la identificación, el realismo narrativo y la imagen visual, las películas no solo disparaban fantasías y ensueños, sino que comenzaban a ofrecer argumentos para tales fantasías y ensueños. Nota de la autora. Esta hipótesis se encuentra sustanciada en el estudio de Cohen 1984, que analiza mediante varias entrevistas a fondo la influencia de los medios sobre las fantasías románticas de las personas. Allí Cohen concluye que el contenido de estas fantasías está muy influido por los personajes y las historias de los medios masivos. Fin de la nota de la autora. Esta conjetura puede confirmarse en los relatos autobiográficos de la época. Durante 1933, el sociólogo Herbert Blumer de Chicago se dedicó a estudiar el efecto de las películas sobre los adolescentes en el marco de un proyecto de investigación de grandes dimensiones conocido como The Pine Fund Studies. El autor pidió a cientos de adolescentes que describieran lo que aprendían de las películas, si es que aprendían algo. Los relatos autobiográficos que surgieron de esas entrevistas indican que la visualización cumplió una función muy importante en el imaginario romántico de los jóvenes. A modo de ejemplo, podemos presentar los siguientes textos. Mientras estaba sentado en el aula, soñaba con el héroe de la película y veía que algún día iba a cumplir yo ese papel en la vida real, rescatando a alguna de mis compañeras más lindas, las que a mí me gustaban. Me encantaba hacer dibujos todo el tiempo, donde yo aparecía como uno de los protagonistas de la película que había visto. Otro relato nos dice: sin duda las películas formaron parte de mis fantasías. Pienso que toda chica debe tener una imagen mental del hombre que idealiza, el hombre de sus sueños. Antes de encontrar a una persona real se construye una figura imaginaria. En todo caso, eso es lo que me pasó a mí, y mi hombre ideal estaba compuesto por distintas partes de varios actores de cine. En algún momento mi mayor ambición era casarme con Dick Vandermeer. Pasaba gran parte de las clases de gramática latina imaginando estrategias para conocer a todos mis ídolos. A veces, aunque no siempre, me identificaba con la heroína de la película que había visto. Estas fantasías ocupaban mucho tiempo de mi vida, en especial cuando estaba en segundo año de la escuela secundaria y me sentía en un ámbito extraño. Blumer, 1933, página 67. La omnipresencia de las imágenes no solo intensifica el fantaseo, sino que a la vez ayudaba a los adolescentes a orientarse en la moral cambiante de las primeras décadas del siglo XX, ofreciendo mapas cognitivos sobre el comportamiento romántico, por ejemplo, sobre los besos. En efecto, los estudios de Blumer demuestran que un porcentaje muy elevado de los adolescentes de la época copiaban de las películas las conductas, las peculiaridades y las aptitudes relacionadas con el amor romántico, como se verifica en las siguientes respuestas. La técnica para hacer el amor con una chica fue un tema que recibió mucha atención de mi parte y aprendí directamente de las películas cómo besarlas en las orejas, en las mejillas y en la boca. Fin de la cita. Otro relato nos dice: cuando vi El pagano de Tahití, me enamoré más que nunca de Ramón Novarro. Mis amigas hablan solamente de esas historias de amor tan maravillosas. Cuando veo una película como esa me empieza a gustar todavía más mi novio. En las películas aprendí a cerrar los ojos y a inclinarme como una bailarina. Fin de la cita. Mirando escenas de amor en las películas me di cuenta de que las chicas cierran los ojos cuando las besan. Después descubrí que yo también lo hago de manera inconsciente. Cuando los chicos van a acariciarme, a besarme o a abrazarme, primero los rechazo, pero al final siempre se salen con la suya. Supongo que eso lo copié de las películas porque lo veo en casi todas. Fin de la cita. En el marco de la psicología social, varias teorías del aprendizaje social señalan que las conductas suelen ser objeto de imitación si cumplen con tres condiciones: provenir de una fuente prestigiosa, estar asociadas con una recompensa social y constituir la única fuente de aprendizaje disponible. Ahora bien, las representaciones cinematográficas del amor romántico reúnen los tres requisitos. Están protagonizadas por los seres más admirados de la época, o sea, los astros del cine. Están asociadas con la mayor recompensa, o sea, la felicidad verdadera,
Y por último, corresponden al dominio privado de la sexualidad, lo que evita que otras fuentes como la familia o incluso los pares enseñen abiertamente las conductas allí representadas. Por lo tanto, no resulta extraño que los adolescentes utilizaran el cine como fuente de aprendizaje sobre las conductas románticas, entre comillas, adecuadas. El uso de la visualización por parte de esos jóvenes para la elaboración de mapas cognitivos sobre el romance refleja la creciente relevancia de dicho proceso en la representación y la construcción mental del amor romántico, una transformación que, como se verá en el capítulo 3, presentaría varias ramificaciones importantes en la cultura posmoderna. Conclusión. Resulta de gran utilidad trazar un contraste entre el nuevo ideal romántico exaltado por la industria mediática y el ideal de matrimonio que prevalece dentro del siglo XVIII. Según Lawrence Stones, 1977, página 183, en esa época casi todos coincidían en que el deseo físico y el amor romántico no eran fundamentos sólidos para un matrimonio próspero, ya que ambos representaban perturbaciones mentales violentas que inevitablemente tendrían poca duración. Fin de la cita. Incluso en la segunda década del siglo XX se detecta todavía una concepción parecida del matrimonio, como podemos ver en la siguiente parte de la revista Good Housewife. Dice: la amistad es algo espiritual, no es una exuberancia sentimental ni una ebullición pasional. Es una comunión de intereses en las realidades del carácter. Las relaciones construidas sobre esta base del matrimonio concebido como una amistad son propensas a durar. En el mejor de los casos, el matrimonio es un sacramento de la amistad, más profundo que la pasión, más profundo que el sentimiento. Es ese vínculo más intelectual y ético que con razón denominamos amistad. Fin de la cita. Según se observa en esta cita, el ideal tradicional del matrimonio pretende dejar afuera los sentimientos ardientes pero inestables de la pasión. En el párrafo reproducido, la idea del matrimonio como una amistad resulta menos significativa que la exclusión de todas esas emociones que a partir de 1920 aparecerían precisamente como los elementos esenciales de un matrimonio feliz. Las publicidades que expresaban las nuevas actitudes y expectativas de las parejas casadas reafirmaban al mismo tiempo la noción de que la intensidad inicial del romance podía y debía mantenerse mediante el consumo de bienes y servicios dedicados al ocio. Nota de la autora. En el siguiente párrafo, Larry May, 1980, página 204, describe esos cambios con gran acierto. Nos dice: los adultos comenzaban a mejorar la vida de casados comprando vitrolas, ropa y autos destinados a la diversión y el ocio. Es más, empezaban a observar a los jóvenes que marcaban tendencias. En todos los productos orientados a la juventud, los adultos esperaban encontrar un sentido constante de la novedad que los liberara de las inhibiciones asociadas con los buenos modales y de las represiones provenientes de la familia victoriana. Fin de la cita, fin de la nota de la autora. Llegada a la década de 1930, los avisos y las películas ya insinuaban que el matrimonio, además de cumplir con su función tradicional como marco para la reproducción de la especie, debía reunir los requisitos de la pasión, la diversión y las emociones intensas. Todos estos cambios afectan no solo a las definiciones del matrimonio propiamente dicho, sino también a los mecanismos mediante los cuales las personas se enamoran y forman pareja. En la época victoriana, aunque los pretendientes declararan su amor y compromiso desde el principio, el cortejo se concebía como un proceso delicado y extenso, salpicado con una serie de pruebas impuestas por las mujeres a sus candidatos para que éstos demostraran la profundidad y la persistencia de sus sentimientos. Ahora bien, la nueva importancia de la intensidad y la búsqueda de la diversión dejan sin efecto ese sistema de, entre comillas, pruebas, a la vez que alteran la percepción del tiempo dedicado al encuentro romántico. El proceso lento, extenso y gradual del cortejo victoriano se ve reemplazado por una perspectiva más orientada hacia el presente. Es más, como los obstáculos formaban parte integral de dicho cortejo, el dolor se consideraba intrínseco al proceso de conocimiento y a la construcción de la pareja casi por definición. De hecho, los hombres y las mujeres del siglo XIX con frecuencia reconocían que el dolor era fundamental e incluso inevitable en el amor romántico.
Cita de Listra, 1989, página 51. Y el dolor es precisamente aquello que se elimina de manera lenta pero segura del lenguaje correspondiente al amor hedonista. En la medida en que el placer y las emociones intensas se transforman en características supremas de la experiencia romántica, el dolor, los obstáculos y las dificultades, asociados hasta entonces de modo inevitable y necesario con el amor, se convierten en elementos inaceptables y, sobre todo, incomprensibles. La densidad del amor comienza a disolverse en el aire del consumo, el ocio y el placer. Por último, a diferencia de los relatos victorianos sobre el amor, las experiencias románticas del modelo hedonista no suponen un objetivo de autoconocimiento. La idea de que el amor invita a la introspección, a la apertura gradual de la intimidad y al delicado esfuerzo de conocer al otro se ve reemplazada por una visión más, entre comillas, extrovertida del romance, orientada hacia un ideal de participación compartida en la esfera pública del ocio. Durante la era victoriana, la introspección y las revelaciones de la intimidad se entrelazan en la trama compleja del amor, mientras que en el periodo siguiente el conocimiento de sí mismo y del otro se ve cada vez más pautado por los nuevos discursos de la psicología y de las ciencias sociales. Como se verá más adelante, esto escinde la experiencia del amor dentro del yo y la torna inteligible solo en términos derivados del mercado o de la psicología. Aunque este fenómeno no preanuncia necesariamente una decadencia del sentimiento amoroso, sí le abre la puerta a la concepción posmoderna del amor. En la segunda parte de este libro se verá que a la condición romántica posmoderna le allanan el camino diversos elementos como el predominio de las imágenes visuales, que se estudiará en el capítulo 3, la visión hedonista del consumo, encontrándose más detallada en el capítulo 4, y la comprensión del tiempo lineal en un presente signado por la intensidad, como se verá en el capítulo 5.